Bueno, continuamos. Vamos a ver en este vídeo, acordaos que estamos hablando de la media, de la proporción, de la mediana, del primer cuartil, tercer cuartil, desviación estándar, rango intercuartílico. Y planteamos en el vídeo anterior que el gran problema de la descriptiva de las variables cuantitativas es elegir la forma de resumir la información, si con la media y la desviación estándar o con la mediana y el primer y tercer cuartil, lo que se llama habitualmente el rango intercuartílico. Pues se puede añadir a la media y la desviación estándar, como hemos visto en algún artículo, el rango, o sea, el mínimo y el máximo, en fin, es posible. Pero en gran parte la disyuntiva está en cómo representarla. Lo hemos visto en algunos artículos que a veces nos representaban una variable con la media más menos la desviación estándar y otras veces con la mediana y con el primer y tercer cuartil o también denominado a veces rango intercuartílico, incorrectamente, porque el rango intercuartílico ya sabéis que es un número únicamente, no dos números. Pero bueno, es más información, ya lo hemos visto. El problema es cuando una o cuando la otra forma de representación o digamos, de resumen, de forma de resumir una variable cuantitativa. Esto nos lleva a uno de los temas cruciales en esta primera parte. Mirad, ¿por qué se hace todo esto? ¿Por qué se hace todo esto? ¿Por qué resumimos una variable? Bueno, pues porque una variable tiene su variabilidad. Y su variabilidad la dibujamos habitualmente con lo que llamamos la distribución. Mirad, que hay un apartado en estos conceptos esenciales, el despliegue. Esto es muy importante porque es el despliegue del fichero, este fichero que nos sirve como un chuletario, digamos, de todo lo que vamos a ir viendo. Después tenemos, ya lo hemos visto, un fichero con lo mismo, pero con un despliegue, donde hay trozos de explicaciones que yo he recogido, como si fuera una pizarra. Pensad como si yo estuviera improvisando en una pizarra. Bien. Pues ahora voy a hablar del concepto de distribución nuclear. Estamos hablando de un concepto nuclear en estadística, un concepto nuclear en ciencia. ¿Qué es una distribución? A veces la llamamos una función de distribución. ¿Qué es una distribución? Obviamente todo esto lo podríamos hablar matemáticamente de forma más compleja, pero en un curso como este lo que queremos es tener ideas intuitivas, no tan formalizadas matemáticamente. Una distribución, lo tenéis definido aquí, una forma de definición, es una forma de la variabilidad de una variable. Lo característico de una variable es que tenga variabilidad. No todos tenemos la misma altura, no todos tenemos el mismo repertorio de patologías, uno es diabético y el otro no, uno tiene hipertensión y otro no, etc. Altura no es la misma que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? La edad no es la misma, hay variabilidad. Cada variable, cada una de estas características que no podemos evaluar a las entidades, fijaros que estamos siempre dando vueltas a lo mismo, entidad, variable, población, muestra, siempre. Bien, pues estas variables, que ya hemos estado viendo algunas en los artículos, tienen variabilidad, ¿vale? Y el objetivo de la descriptiva, al final es proporcionar al que lo está leyendo una idea de la distribución de aquella muestra y, por lo tanto, si aquella muestra es representativa de la población, es una parte representativa de la población, suficientemente bien tomada, suficientemente grande, pues podemos generalizarlo a la población. El juego de la estadística, ya veis, entidades, variables, poblaciones, muestras. Siempre. Estos cuatro conceptos están aquí encabezándolo todo.
¿Veis? ¿Vale? Bien, el objetivo de la descriptiva, que es esta primera parte que estamos viendo y que nos va a llevar un tiempo, es proporcionar una, una idea de cuál es la variabilidad de aquella variable. Claro, nos encontramos con variables dicotómicas. Por ejemplo, en el artículo de la anorexia. ¿Os acordáis? El artículo de la anorexia teníamos variables dicotómicas. ¿Vale? Pues, ¿cuál es la proporción de mujeres en esta muestra que se purgan, que de alguna manera hacen todo lo posible para eliminar lo que han comido? ¿De acuerdo? 24,1%. Esto es una variable dicotómica. Hay algunas que sí y algunas que no. Fumadoras, porcentaje de personas que tomaban alcohol, que eran fumadoras. Esto es una variable dicotómica. Una persona es fumadora, no lo es. Bebe alcohol o no lo bebe alcohol. Se purga o no se purga. ¿De acuerdo? Aquí, como son todos mujeres, no hay problema de la variable género, no es dicotómica, todos son mujeres. Bueno, pues estas variables, ¿qué variabilidad tienen? Pues la que tenéis en el dibujo. Este dibujo es un dibujo de la variabilidad de una variable dicotómica y únicamente esta es la forma del dibujo. Pensad que el 0 y el 1 que es simplemente una etiqueta que ponemos numérica. 1 podría ser, yo qué sé, se purga a la mujer, aquella mujer de la muestra, aquella persona concreta de las 214 que aparecen en la muestra. ¿Se purga o no? Pues 1 si se purga, 0 si no. 1 si es fumadora, 0 si no lo es. Etiquetamos. Normalmente en estadística etiquetamos con un 1 el nombre de la variable. Fumador, 1. No fumador, 0. Consume alcohol, 1. No consume alcohol, 0. Se purga, 1. No se purga, 0. ¿Tiene diabetes? 1. No tiene diabetes, 0. Solemos hacer esto, para que de esta manera, como veíamos en otro vídeo, cuando calculamos el porcentaje, simplemente o el tanto por 1 sea sumar los unos y dividir por el total de la muestra. Y esto nos dará el tanto por 1 y si lo multiplicamos por 100 nos daría el tanto por 100. ¿De acuerdo? Bien, pues aquí tenéis formas diferentes de variabilidad. Aquí es un caso, una variable dicotómica que hay muchos unos respecto a ceros, no tantos, pero bueno. Aquí hay muy pocos unos y aquí hay muchísimos unos. Esto es muy poco frecuente, esto es muy frecuente y esto está en una situación intermedia. Es una variable dicotómica, esta muy poco frecuente, muy frecuente, poco frecuente o medio frecuente. Poco, medio y muy frecuente. ¿De acuerdo? Pero en sí no tiene mucha dificultad las variables dicotómicas. La dificultad nos las encontramos en las variables, digamos, con muchos valores posibles, que normalmente acostumbramos a decir variables cuantitativas y continuas. Continuas, porque son muchos los valores posibles. A veces son variables que no son exactamente continuas, como por ejemplo la altura, que podría ser continua perfectamente, porque una persona potencialmente puedes medirla con mucha precisión y tantos decimales como quieras en centímetros, ¿no? O puedes ir a precisar muchísimo, ¿no? Los milímetros, etc. Pero hay variables que no. El número de purgas de una... Veis que hay otra variable aquí que aparece, que es no solamente si se purga o no, sino el número de purgas por semana. Bueno, pues esta es una variable, una persona por semana se purga una vez, 2 veces, 3 veces, ¿no? Pues no se purga 1,2 veces, ¿no? El número de purgas que realiza en una semana una persona, pues eso es un número determinado, ¿no? Número entero, podríamos decir. Y podría ser 0, si no se purga. Pero aunque como los valores potencialmente son muchos, normalmente acostumbramos a considerarlas como continuas, con dibujos como los que ahora os mostraré. Mirad, de estas variables cuantitativas con muchos valores posibles,
hay una especialmente destacada, que es lo que llamamos la campana de Gauss, o también llamada distribución normal. ¿Qué tiene de peculiar la distribución normal, que la acostumbramos a simbolizar con una n de normal y con dos números, que es la media, un valor que es la media, el valor que es el punto donde se produce el máximo, y la desviación estándar, que es la amplitud, digamos, esta distancia, podríamos decir, el que sea más estrecha, mirad, aquí tenéis dibujos diferentes, ¿no? Este tendría poca desviación estándar, esta tendría mucha y esta tendría una situación intermedia, pero las tres serían campanas de Gauss, ¿no? Tenemos una distribución en forma de campana de Gauss, podríamos decir. Bien. Bueno, pues, ¿qué tiene de peculiar la campana de Gauss? Una, que Gauss ya lo intuyó, el matemático genial Gauss, que muchas variables, muchísimas, se comportan en forma de campana de Gauss. Y esto tiene una explicación en un teorema que se llama teorema central del límite, que es apasionante, pero que ahora no vamos a comentar, pero simplemente que el hecho de sumar muchas variables acostumbra a dar una campana de Gauss, una variable con distribución normal. Si yo sumo muchas variables, al final la suma de estas variables, la variable suma, tiene forma de campana de Gauss con mucha frecuencia. Y muchas variables que medimos, la altura, el peso, etcétera, pues son la suma de muchas cosas. Por eso la campana de Gauss aparece tanto. ¿Qué tiene de peculiar la campana de Gauss? Una cosa muy importante, que si yo cojo el valor medio, le sumo una vez la desviación estándar, esta medida de dispersión, y le resto, esto de aquí es un área que siempre es la misma, que es aproximadamente un 68-69%. Aquí siempre hay un área del 68-69% o del 0,68, 0,69. Aquí siempre estamos hablando de 100%. El 100% está aquí dentro, pues aquí está esta zona súper dibujada con verde, rojo y azul, que lo engloba todo, pues sería una zona de un 68-69% siempre. Si le sumo y le resto no una desviación estándar, ¿veis? Una, sino dos, y le resto dos desviaciones estándar, esto de aquí aproximadamente es un 95%. Un 95%. Y si le sumo y le resto tres veces la desviación estándar, esto es aproximadamente un 99,5%. 99, o sea, prácticamente el 100% ya lo tengo aquí. Y esto es muy importante, es peculiar de las campanas de Gauss. Fijaos, este dibujito, aquí tengo una normal, una campana de Gauss 1050, 1000 de media, 50 de desviación estándar, aquí una muy diferente, 10, 10, todo cambiado de escala. Fijaros los números, muy importante, ¿veis? Los números, ¿veis? 10, 10. Esta 0, 1. Normal, 0, 1. Esta, aquí hay unos procesos de transformación que ya veremos en algún momento, pero en todo caso, aquí una normal 5, 0,1 y aquí una normal 5, 0,5. ¿Pero qué tienen de peculiar todas estas 5 distribuciones? Que si yo cojo, fijaros, la media y le sumo una desviación estándar, fijaros, 10 más 10, esta área de aquí, toda esta área de aquí, lo que va de aquí para arriba, tiene un área de 0,1575, o sea, un 15,75%. ¿Qué es lo mismo que hay aquí? 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 Siempre es lo mismo. Y fijaros que siempre es la media más una desviación estándar. Aquí, 1050. 1000 más 50. 5 más 0,1. 5,1. 5 más 0,5, que es la desviación estándar. 5,5. 10 más 10, 20. 0 más 1, 1. ¿Veis? Pues esto lo podría hacer con cualquier juego
O sea, es esto que os estoy comentando. Siempre, todas las campanas de Gauss, a partir de su media y su desviación estándar, puedo hacer estas generalizaciones. Esto es muy importante y este es el motivo de por qué muchas variables cuantitativas se representan con la media más menos la desviación estándar. Fijaros, en el artículo, por ejemplo, la edad, media más menos desviación estándar. Porcentaje de personas con un peso ideal, 77 más menos 6. Duración de la anorexia, 65,9 más menos 70,4. Esto se hace, digamos, prácticamente automáticamente muchas veces. El problema que tiene es el siguiente, que si no es campana de Gauss, esto que os estoy contando en general no se cumple. No ocurre esto. Fijaros, ya de entrada, la duración de la anorexia en meses, 65,9 más menos 70,4. No puedo restar ni una ni dos veces, porque 2 veces 70 es 140, 65 menos 140, me voy a zona negativa. Es que incluso con una desviación estándar, esto no es campana de Gauss. ¿De acuerdo? Esto tampoco no es exactamente una campana de Gauss, ahora lo veremos. Ahora, hay cosas que sí que tienen forma de campana de Gauss. Entonces, de alguna manera hay como una especie de norma, en estadística que dice una variable cuantitativa que se comporte como una campana de Gauss, la representaremos con la media y la desviación estándar. Porque dando esta información es que lo tenemos todo troceado. Si a mí me dicen que la media es 10 de una variable, 10, y la desviación estándar es 1 y se ajusta a una campana de Gauss, pues ya tengo la posibilidad 10 más menos 1. Muy bien. Pues entre 9 y 11 tengo un 68-69%. Pero es que entre 8, que es 10 menos 2 veces la desviación estándar, y 12, 8 y 12, tengo el 95%. Por lo tanto, me estás invitando a hacer esta generalización que no es correcta si no es campana de Gauss. Por lo tanto, norma fundamental. Si es campana de Gauss, que ya veremos cómo se comprueba si una variable se ajusta bien a una campana de Gauss, media más menos la desviación estándar. Después puedes poner el rango, lo que quieras, pero media más menos desviación estándar. Y si no es campana de Gauss, media, mediana y rango intercuartílico. Y en todo caso, si utilizas la media y la desviación estándar, utilizar el mínimo y el máximo, el rango, lo que se llama el rango, como hace en nuestro artículo de anorexia, porque de esta manera te permite imaginar cómo es la distribución. Imaginar. Porque las distribuciones, si son normales, son así, más estrechas, más estrechas, menos, muy poco estrechas, muy expandidas, con mucha dispersión, pero es que luego me puedo encontrar con distribuciones así, 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 y la variedad de formas. Porque, como he dicho antes, la distribución es la forma de la variabilidad de una variable, y las variables pueden tener formas muy, muy curiosas. Muchas veces campana de Gauss, verdad, es verdad, pero a veces no, a veces no. Entonces, os he preparado esto de aquí para que veáis un ejemplo que creo que os puede ayudar mucho en lo que estamos hablando. A mí me gusta mucho hablar de intentar, cuando tú tienes información de una variable, intentar dibujar la forma de la distribución. Intentar pensar cómo es la distribución. Y esto es algo muy, muy importante. Mirad, os he puesto 4 ejemplos para que veáis. Os he cogido la edad. Mirad, la edad en años. Me dicen 25 más menos 6,4. Veremos más adelante que hay mecanismos para comprobar la normalidad de una variable cuantitativa. Ya lo veréis. Pero
De momento cojamos la edad. Me dice que el mínimo es 17 y el máximo 45. Fijaros que he puesto aquí el 15 para que veáis 15 a 25, un salto de 10, de 25 a 35, un salto de 10, de 35 a 45, un salto de 10. La media es 25. La media es 25. No me hablan de la mediana. Iría bien, tener la mediana, cuanta más información. Lo que pasa es que normalmente no solemos ver en los artículos mucha información de una. Ya esto es bastante atípico, que te den la media, la desviación estándar, el mínimo y el máximo, que está muy bien. Para estos casos está muy bien, porque si no me dieran esto, iría muy perdido en otras variables, como por ejemplo esta o incluso la misma edad. Porque no son, no son normales, ni la edad, ni esta, como podéis ver el dibujo. En cambio, esta sí. Ahora lo veremos. Edad. Fijaros, 17 la mínima, 25 la media. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que hay muchos por aquí. Muchos por aquí. ¿Vale? Y hay, no muchos, porque si hubiera muchos la media se iría más para la derecha, hay hasta de 45 años, porque hay una persona que tiene 45 años, es el máximo. Por lo tanto, fijaros cómo si el valor de 25 está aquí, quiere decir que tiene que haber muchos de aquí, porque de alguna manera si hubiera muchos de esta zona de aquí, la media estaría más desplazada. Por lo tanto, hay mucho peso aquí. Y aquí hay menos peso, pero más alargado. Lo entenderéis a lo mejor mejor con este porcentaje de personas con peso ideal. Me habla del 77% y un 6% de desviación estándar. Fijaros que me dice que el mínimo es 60. Claro, aquí si yo cojo 6 y 2 veces 6, 12, 12 menos 77, pues digamos 12 menos 77, me voy al 60 y 67, 65. Me voy al 65. Pero claro, dice que esto está hasta el 60, ¿de acuerdo? Por lo tanto, claro, estoy por aquí. En cambio, si le sumo 12 a 77, me iría al 89 y no llego al 89. ¿Esto qué quiere decir? Que hay muchos en esta zona de aquí. ¿Ves? El 77 sería la media, ¿de acuerdo? Pero hay muchos con mucha... Pero de alguna manera se va hacia la izquierda porque hay algunos casos con un porcentaje, hay personas con un porcentaje muy bajo de, 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 de peso ideal, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Respecto al peso ideal. Por lo tanto, veis cómo tenemos una situación de que el peso de la mayor parte de individuos están aquí, ¿de acuerdo? Y es lo que hace que se desplace, lo que pasaba aquí con el 25, que se atrae hacia el 17, pues aquí es el 77 que es atraído hacia el 85. Fijaos, con esto aún se ve más claro. Duración de la anorexia. Duración de la anorexia en meses. 65,9. 65,9 si cojo el 1 como el mínimo, y el 336 como el máximo, la persona que llevaba más tiempo con el diagnóstico de anorexia es 336 meses. ¿Vale? Fijaos que el 65,9 está muy cerca del 1. ¿De acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Que hay muchos valores bajos. Quiere decir que hay muchas personas de las 214 que hace poco que fueran diagnosticadas, pocos meses. ¿De acuerdo? Ahora bien, hay algunas, pero pocas, que hace mucho.
Y digo pocas porque si fueran muchas, la media estaría más a la derecha. Por lo tanto, fijaos cómo ¿Esto por qué os lo cuento? Para que veáis que es una gimnasia importantísima, irse familiarizando con las formas de la distribución. ¿Eh? ¿Qué forma tiene la distribución? Siempre que veáis unos números, intentad hacer este esfuerzo. Imaginar cómo es la distribución. ¿Cómo es la distribución? Mirad el último caso, el índice de masa corporal, el BMI en inglés y MC en las siglas en castellano. Fijaros, vamos aquí. 16,8 estaríamos aquí, el mínimo 13,2 que estaría aquí y 20,8 aquí. Fijaros que he hecho lo siguiente, he cogido el 1,4 que es la desviación estándar, ¿veis? 1,4 y lo he multiplicado por 2, 2,8. 16,8 más 2,8 es 19,6. ¿Veis? Vendría hasta aquí. Bueno, muy cerca de... ¿vale? Si cojo el 16,8 y le resto dos veces la desviación estándar, le resto 2,8, me voy al 14, que estaría por aquí. Ahora, estaréis de acuerdo conmigo que ahora hay una clara campana de Gauss. La mayor parte de valores están aquí, funciona bien lo de más menos dos desviaciones estándar, que el 95% estén entre este valor y este valor cuadra con este dibujito, que el 5%, porque si aquí está entre este valor de aquí y este valor de aquí está el 95%, quiere decir que esta colita de aquí más esta colita de aquí tiene un área de 0,05 o del 5% si hablamos en porcentaje. Esto encaja, es coherente con el dibujo, ¿veis? Por tanto, aquí sí que funciona la campana de Gauss, ¿de acuerdo? ¿Vale? En cambio, claro, aquí porque me han, por ejemplo, cogemos la duración de nuevo, porque me han dado el mínimo y el máximo y gracias a esto puedo imaginar cómo es la distribución. Y por lo tanto se queda un poco salvado. Pero si yo no tengo el mínimo y el máximo, me dicen 65,9 más o menos 70,4, tienes que tener mucha práctica estadística, sabiendo además que la duración no puede ser negativa, ¿no? Y que empezaría en el 0, podríamos decir, ¿no? O en el 0, en el 1. Puedo intentar deducir con mucha experiencia cuál es la forma de la distribución, pero obviamente me costaría mucho más. Por eso no solemos recomendar a los usuarios de la estadística cuando una variable no se ajusta a la campana de Gauss, tiene distribución de forma de campana de Gauss, como ocurre clarísimamente con esta duración, incluso con el porcentaje, con la edad tampoco, aunque tampoco es tan grave. La gravedad de la no normalidad puede cambiar mucho dependiendo del caso. Por eso es tan importante, lo veremos en algún vídeo posterior, hacer comprobaciones del grado de normalidad de una variable. Y hay unos números, lo veremos, unos números, dos en concreto, que es la kurtosis estandarizada y la asimetría estandarizada, que son números que nos proporcionan información sobre la normalidad de una variable cuantitativa, del grado de normalidad. ¿De acuerdo? Bueno, yo lo dejaría aquí, hemos hecho bastante y hemos ya ido avanzando en esta perspectiva. Muy importante, siempre que veáis una tabla descriptiva, intentad pensar en la forma de la distribución, dibujar distribuciones, un poco como el dibujante que hace, el paisajista, el arquitecto, el artista en general. Pues cuando ve un paisaje, cuando ve una casa, un edificio, una iglesia, cuando ve una escultura, cuando ve
alguna cosa destacable, pues saca su cuadernillo de dibujo, su lápiz y empieza a dibujar, ¿no? Bueno, pues el científico, muy importante, tiene que, ante artículos como esto, disfrutar como disfruta el paisajista, el arquitecto, el artista, eh, intentando dibujar la forma de la variación, ¿eh? Es muy importante, ¿eh? En el caso, por ejemplo, de las dicotómicas, muy fácil, 24,1 mujeres que se purgan. Bueno, pues ya veis, tendríamos un caso, pues no como este, pero próximo a este, un poco más bajo y este un poco más alto. En cambio, por ejemplo, la purga, el fumador, mujeres que fuman, 14%, bueno, pues estaríamos más parecido a esto, ¿veis? ¿De acuerdo? Bien, aquí ya que tendríamos un porcentaje muy grande de alguna variable que fuera con un porcentaje muy alto, que aquí no veo en ningún caso un porcentaje muy alto. Bueno, aquí también, aquí tendríamos un 74,6%, quiere decir que aquí sí que nos funcionaría esta distribución, una cosa de este tipo. No tanto, un poco menos aquí y un poco más aquí, ¿de acuerdo? Bien, siempre, muy importante, esto de formarse como científico es un proceso, es como el artista, a dibujar como se aprende, dibujando. Bueno, pues a ser científico como se aprende, pues practicando la ciencia y mirando artículos, leyéndolos y haciendo estos esfuerzos de conectar con estos números, intentar pensar cómo coger un papel y un lápiz y ponerse a dibujar. Yo os invito que siempre que veáis una descriptiva, intentar dibujar la distribución. ¿De acuerdo? Dibujar la distribución de una variable. Esto me gusta mucho a mí, transmitirlo a mis alumnos. Dibujad esta distribución. Haced un dibujo de esta distribución a partir de la información que tienes. ¿De acuerdo? Muchas gracias.